crimes charged. Son un total de 37 cargos que tienen que ver con 7 tipos de delitos que están ustedes estableciendo ahí en la infografía que revisamos. La mayoría de ellos, como ustedes leen, tiene que ver con el obstruir o retener de forma ilegal estos documentos, muchos de ellos que corresponden a intereses de la defensa nacional. Ustedes tienen, por ejemplo, el cargo número 31 de estos 7 delitos en específico: retención deliberada de la información, conspiración, que esto es una situación muy grave porque implicaría una actitud deliberada para conspirar en contra de la justicia norteamericana, la retención de un documento de registro, ocultar corruptamente un documento o registro. En el 35 tenemos ocultar un documento en una investigación federal, esquema para ocultar y finalmente declaración y representaciones falsas. Ahí tienen ustedes este total de pliegos hoy publicados, en donde el martes el expresidente tendrá que comparecer nuevamente. Saludo a esta hora a Rafael Peñalver. Él es el abogado constitucionalista y nos permitirá tener una precisión al respecto de este nuevo caso que enfrenta el expresidente Donald Trump. Bienvenido, Rafael, gracias por estar junto a la audiencia de América Latina. Les saludo a César García. Buenas noches, César. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en una noche histórica, porque este día se va a recordar para siempre en la historia de los Estados Unidos. ¿Para bien o para mal? Mira, para bien en el sentido de que se establece que no hay un hombre por encima de la ley, que siendo expresidente o no, la ley se le aplica a todo el mundo igual. Para mal, el hecho de que Estados Unidos ha perdido hoy ese factor de estabilidad política, de que nunca se había encausado a un expresidente. Y esto puede abrir las puertas para que perdamos esa continuidad pacífica del traspaso del poder sin que se tema que la persona que está saliendo de la presidencia se vea encausada, como pasa tantas veces en algunos otros países. ¿Puedes, por favor, explicarnos para la audiencia de América Latina en qué consiste este caso en específico y, en general, el espíritu de estos cargos que han sido presentados el día de hoy? Mira, el encausamiento que se presentó, en mi opinión, es devastador. Devastador porque pone 37 cargos, pero con una precisión enorme. Primero, que hubo una violación de la ley de espionaje, que se sacaron documentos de la más alta clasificación de seguridad nacional ilegalmente, y que no solamente se sacaron, sino que se retuvieron ilegalmente en la casa de Mar-a-Lago, después de que se le estaba pidiendo al expresidente Trump, primero por las buenas y después hasta por una orden judicial, que entregara esos documentos al gobierno. Segundo, porque cuando se negó a entregarlo, empezó a conspirar con algunos de sus ayudantes, uno de ellos encausado también hoy, para obstruir la justicia, para que no se pudiera devolver, para tratar de esconder estos documentos en la casa, y hasta involucrar a terceras personas como sus propios abogados, que declararon bajo declaración jurada de que se habían sacado todos los documentos de la casa basado en lo que Trump les había dicho a ellos, cuando Trump sabía que eso era falso. Así que son elementos muy, muy precisos de los que se le ha acusado hoy al expresidente, y que si es convicto de estos cargos puede llevarlo a la cárcel. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Esto es una posibilidad real? ¿El expresidente Trump puede terminar en la cárcel por estos cargos? No, no digo yo, son cargos extremadamente serios, y en mi opinión falta un elemento que no es necesario para que sea convicto, pero aquí falta un elemento importante, que es: ¿para qué hizo Trump todo esto? ¿Qué iba a ganar Trump con tener estos documentos en su casa? ¿Era una cuestión de ego? ¿Es una cuestión de una persona que necesita, por razones narcisistas, de tener todos estos recuerdos? Pero más importante,
Si se llega a comprobar, que yo creo que es lo que falta, el elemento que falta, te repito, no necesario, pero cuando tú estás hablando de llevar un caso ante un jurado, donde en ese jurado de 12 personas solamente hace falta que uno diga que no se ha convencido de que un delito ocurrió, ya eso sería suficiente para que Trump saliera absuelto. Y ese es el elemento de que ganaba Trump con esto. Si se le pudiera comprobar de que estaba pensando comercializar con estos documentos o entregárselos a terceros países para recibir algún tipo de beneficio económico, ya eso le pondría la tapa al pomo, sería desastroso. Todavía no tenemos ese elemento y esperemos que por razones de que no se le desea el mal a nadie, de que ese no haya sido el caso. Rafael, ¿nos puedes de alguna forma analizar escenarios hipotéticos de lo que va a pasar de aquí en adelante? El martes se presenta por primera vez a comparecer, pero de aquí en adelante, ¿cuánto tiempo podría tardar este juicio y si de alguna forma podrá interrumpir el proceso electoral del cual él ya ha manifestado su voluntad de formar parte? La segunda pregunta primero, no interrumpe para nada el proceso electoral. La Constitución de los Estados Unidos solamente pone 3 elementos para que una persona sea elegible para la presidencia. Número 1, que haya nacido en los Estados Unidos. Número 2, que haya vivido por lo menos 14 años en Estados Unidos. Y por último, que tenga por lo menos 35 años de edad. Trump cumple esos 3 requisitos. El hecho de que haya sido encausado o aún si ha sido convicto no le quita el poder servir como presidente. El pueblo norteamericano, los votantes, tienen la última palabra en las urnas. Pero, volviendo a tu pregunta, la primera parte de tu pregunta es qué va a pasar el martes. El martes Trump va a llegar a la corte, se va a declarar no culpable. El juez, lo más probable es que no le ponga fianza, sino que lo deje salir bajo su propio reconocimiento, y entonces comenzará la etapa de las mociones de los abogados para tratar de ir llevando el caso, discutiendo qué evidencia se va a poder presentar al jurado, etc. Eso demora meses, casi siempre hasta un año, y entonces se escoge a un jurado y comienza el juicio. Asumiendo de que sea absuelto, ahí termina todo. Si es convicto, entonces comenzaría la etapa de las apelaciones. Él tendría derecho a apelar, el juez le podría poner que cumpla sentencia en su casa, por ejemplo, mientras que las apelaciones continúan, pero eso también pudiera durar meses o años. Finalmente, aunque no es un ámbito que se reduce a la parte legal, que tú has sido muy claro en aquello, estamos viviendo un ambiente preelectoral en los Estados Unidos. Vimos lo que pasó en el 2021 en el Capitolio. ¿De alguna manera piensas que podría generar una repercusión, una tela de duda en una nación que se ha caracterizado por la independencia de poderes? ¿Habría alguna posibilidad de que esto correspondiese a una judicialización de la política? Bueno, eso es inevitable que algunos piensen así. Es increíble que la persona que está aspirando en contra de Trump, que está siendo encausado, ha sido encausado hoy, pues sea el que dirige la rama ejecutiva, el presidente Biden. Así que muchas personas siempre van a pensar que esto simplemente es una revancha política para evitar que Trump aspire. Sin embargo, mi experiencia con el Departamento de Justicia me dice que estamos hablando con personas que son verdaderamente profesionales, y las encuestas demuestran que Trump sería el candidato más fácil para que Biden derrotara. Pero nunca, cuando tú hablas de una persona que ha sido el presidente, que lleva la delantera por mucha distancia sobre otros candidatos del Partido Republicano, pues siempre va a haber ese elemento. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar Trump encabezando esas encuestas? Yo no sé. Yo creo que aunque hasta ahora el encauzamiento de New York le levantó su popularidad dentro del partido, ese encauzamiento era muy distinto a este.
Aquí estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional, de una incapacidad total de una persona inmadura que mantiene esos documentos expuestos en un salón de baile accesible a tantas personas que van a ese lugar. Yo creo que el pueblo americano va a empezar a pensar, y el Partido Republicano en particular, hasta cuándo van a estar apoyando a Trump bajo estas circunstancias. Te agradezco mucho por tu aporte con DNews. Un buen fin de semana, Rafael. César, mucho gusto y un saludo a todos nuestros amigos y clientes allá en América Latina.